muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, voz y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. Hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida. Iglesia Cristiana Celular Misionera. Buenos días, mis queridos hermanos. Estamos en este tercer servicio y queremos que este sea un culto para la gloria de Dios. Bienvenidos a todos. Recuerdo un viejo refrán que aprendí estando en mis estudios primarios que decía: a mal tiempo, buena cara. Cuando las cosas andan mal, cuando estamos frente a grandes problemas, o a una pandemia como la que padece el Perú, buen ánimo, buen ánimo, buen ánimo, eso es importante. Con los proverbios que dice: corazón alegre, hermosea el rostro. Que Dios lo bendiga a todos. Vamos a dar 3 aleluyas al Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya. Un aplauso para el Señor. Gracias. Comencemos el servicio. Gloria al Señor. Oremos. Jesús nos ve.
Esta es la victoria, dada a Dios honor, y hoy darlo el haberlo lleno de pavor. Firmes y adelante, puestos de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévase potente la iglesia de Dios, velos ya gloriosos, marchamos en pos. Somos solo un pueblo, y uno es el Señor. Uno es la esperanza, uno nuestro amor. Firmes y adelante, puestos de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tú
Escuchemos la palabra del Señor. Gloria al Señor, buenos días, amados hermanos. Qué gusto verlos en esta mañana, en este culto. Bienvenidos a este culto, a tener un tiempo de reconocimiento y adoración a nuestro Señor. Gloria al Señor. Y a los que están viéndonos por las pantallas, también le damos la bienvenida a esta reunión. Muy bien, Dios los bendiga, por favor, tomen asiento y vamos a ir paso a paso conociendo más del Señor, vamos a ir conociendo más de su palabra que venimos hablando cada día. Cada domingo estamos hablando sobre el gobierno del Espíritu Santo. Y en verdad, hermanos, en la medida que nosotros nos sometamos y nos pongamos bajo esa dirección, bajo esa cobertura del Espíritu Santo, de seguro que vamos a tener una mejor convicción, una mejor relación con Él. Vamos entonces en esta mañana a continuar hablando de este tema tan importante que tiene que ver con nosotros, de desarrollar nuestra devoción, nuestra relación con el Señor. Ya hemos hablado sobre el amor, sobre el gozo, sobre la paz. También hemos hablado de la paciencia, la benignidad, la bondad. Y hoy nos toca hablar de la fe, porque dice el fruto del Espíritu también es fe, mansedumbre y templanza. Son las últimas virtudes que habla aquí del fruto del Espíritu en este pasaje. Ahora, y de eso vamos a ir tratando de entender, de resolver este pasaje. La fidelidad es una virtud que se ha ido deteriorando en el transcurso del tiempo y que ha ido perdiendo su significancia en las relaciones humanas. La fidelidad es necesaria en toda relación humana. Este es un bien deseado por muchos, aunque no todos lo practican la fidelidad, pero todos quisieran tener amigos fieles, una familia fiel, un esposo fiel, una esposa fiel, un trabajador fiel. Todos quisiéramos que los que nos rodean sean fieles, aunque nosotros no lo seamos, pero eso no es así. Sin embargo, bueno, eso es lo que sucede. Desde tiempos antiguos, la fidelidad ha sufrido quebraduras, rajaduras. La fidelidad ha sido afectada. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, en el jardín del Edén, ahí podemos darnos cuenta que ya la fidelidad de alguna manera había sido quebrantada. ¿Por qué? Porque dice que nuestros primeros padres quebrantaron su fidelidad a Dios y dejaron de ser fieles a Dios. Y lamentablemente, cuando uno quebranta un principio tan importante, una virtud tan hermosa como es la fidelidad, lo que va a venir después es desgracia, lo que va a venir después es destrucción, lo que va a venir después es ruina, porque así es lamentablemente, y eso le pasó a nuestros primeros padres. Por eso un día, cuando Dios quiso formar un pueblo, quiso formar una nación distinta, diferente a las demás naciones, tomó a Abraham, un hombre, y le dijo: ¿sabes qué, Abraham? Quiero que seas un hombre fiel, quiero que seas una persona fiel, quiero que camines conmigo en fidelidad, porque entonces, conforme a tu fidelidad y cuando tú seas fiel, yo quiero establecer mi pacto con todas tus generaciones. Quiero establecer un pacto que dure para siempre. Y qué lindo, porque dice la palabra del Señor que la fidelidad de Abraham fue tan grande, pero tan grande y tan real, que Dios lo llegó a llamar amigo. ¿Cómo lo llamó? Amigo. Claro, él nunca pensó que podía llegar a ser un amigo. Después de haber sido un idólatra, llegó a ser un amigo de Dios. Y esto es maravilloso, poder entender lo que significa. Ahora bien, entonces de eso nos queremos ocupar. Pero aquí, como usted ve, no habla de fidelidad, habla de fe. Rápidamente le voy a explicar por qué nosotros hablamos de fidelidad y no de la fe. La palabra fidelidad
tiene varias acepciones en su traducción. Y esta palabra fe, esta palabra de solidez, esta palabra de confiabilidad ha estado siempre presente a través de la historia. Por ejemplo, en el hebreo se hablaba de fidelidad como emuná. Emuná es una palabra que significa alguien que es genuino, alguien que es confiable, alguien que es constante, que es honesto. Y en el griego, la palabra fidelidad es pistis. Y bueno, pistis o pistis en realidad, es pistis porque lleva una tilde allí en la última vocal allí, dice pistis. Entonces, esta palabra pistis se traduce como fe, porque eso es lo que significa fe. Entonces, pero como tiene varias acepciones, pero aquí la palabra, el traductor también lo traduce fe, porque pistis, su primera acepción es fe, y obviamente y lo traduce como fe. Pero no es esa fe que tiene que ver con el creer en Dios, no es esa fe con el que tiene que ver con aceptar la salvación, porque dice en Romanos, por ejemplo, 2:8, por gracia somos salvos por medio de la fe. O sea, es la fe, la capacidad de aceptar de Dios su salvación. No se trata de esa fe. Tampoco se trata de esta fe que habla 1 de Corintios, capítulo 12, versículo 9, cuando dice que Dios ha dado a cada uno dones, y habla de los dones sobrenaturales. A uno don de sabiduría, a otro don de discernimiento, a otro don de fe. Este don de fe tiene que ver con creer en cosas sobrenaturales, en cosas muy grandes. Esa fe que es capaz de traspasar los montes hacia el mar. Esa es la fe que habla en Corintios capítulo 12. De esa fe no habla aquí, sino la fe que habla aquí es una fe de lo que tiene que ver con las relaciones humanas. Entonces, el fruto, cuando dice fidelidad, se refiere a las virtudes del Espíritu, porque recuerde cuando dice, más el fruto del Espíritu estas son virtudes que da el Espíritu a la persona, que le da una mayor calidad de persona, de gente, le da una mayor calidad de ser humano, y sus relaciones con los demás mejoran, sus relaciones con otras personas se hacen mucho mejor. Entonces aquí cuando dice el fruto del Espíritu es fe, se refiere a la fidelidad, porque eso tiene que ver con las relaciones con las demás personas. De modo que este tipo de fidelidad, este tipo de fe que habla aquí como fruto del Espíritu, tiene que ver con la lealtad, tiene que ver con la confiabilidad, tiene que ver con la solidez, tiene que ver con la firmeza, tiene que ver con la verticalidad, tiene que ver con la seguridad. Esta fe es algo que no tiene doblez, que no cambia, que permanece. Es interesante entonces, la palabra fidelidad es una palabra que ha estado siempre y es atribuida a Dios en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos esta palabra fidelidad muchas veces, pero acerca de Dios. Los profetas hablaban de la fidelidad de Dios. David, este gran rey, profeta también, siervo de Dios y político a la vez, entonces era un hombre que siempre también hablaba de la fidelidad de Dios. Entonces por eso cuando Dios nos habla que el fruto del Espíritu es fidelidad, se refiere a algo que el Espíritu brota en el ser de la persona, algo que la persona misma en su ser va a brotar de manera natural esa fe. Ahora bien, entonces vamos a ver rápidamente cómo es la fidelidad de Dios, porque luego esa fidelidad de Dios tiene que darse en nosotros. Esa fidelidad que Dios nos enseña, esa misma tiene que desarrollarse en nuestra vida, esa misma tiene que darse en nuestro caminar diario. Ahora bien, dice aquí en 2 Timoteo 2:13, dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel,
Él no puede negarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque la fidelidad de Dios es parte de su naturaleza. Él nunca va a ser infiel, jamás, porque es parte de su naturaleza. Y como es parte de su naturaleza, Él quiere, Él desea que en su iglesia, que en su pueblo, esta fidelidad también sea parte de su naturaleza. Y por eso, hermano, que la fidelidad que Dios demanda, lamentablemente, no se puede dar en ninguna persona que no sea un hijo de Dios. Usted me pregunta, me está diciendo, pastor, ¿significa que nadie puede ser fiel, solo los cristianos? Nadie puede ser fiel a la manera que Dios desea. Las personas, claro, cualquier persona puede ser fiel hasta que alguien le pise el callo, ¿no? Hasta que algo sucede. Y entonces cuando ya viene el malestar, viene el problema, ya no es fiel. Entonces uno comienza a hablar mal de esa persona, comienza a ocuparse mal de esa persona. ¿Por qué? Porque se acabó su fidelidad. ¿Y por qué? Porque para ellos su fidelidad consiste en tener una buena relación con las personas, en ser buenas personas, honestas, entre tanto que todo anda bien. Pero cuando las cosas, algo sucede, algo se malogra, entonces ya no es fiel, pierde su fidelidad. Pero escuche, pero esa fidelidad no es la que tenemos nosotros. Esa fidelidad no es lo que está en nosotros. Nosotros tenemos la fidelidad del Espíritu. Y esa fidelidad Dios lo ha puesto en nuestra naturaleza. ¿Me dejé entender hasta ahí? De modo que nosotros seguimos siendo fieles, aun cuando alguien nos pise el callo, seguimos siendo fieles. Y aun cuando alguien hable mal de nosotros, seguimos siendo fieles. Aun cuando alguien se porte mal con nosotros, seguimos siendo fieles. ¿Por qué? Porque la fidelidad no depende de la circunstancia, depende de nuestra naturaleza. Hola. ¿Me dejé entender? ¿Por qué Dios es fiel? Porque es parte de su naturaleza. Y si usted es infiel, Él sigue siendo fiel. ¿Por qué? Porque es parte de Él. Y eso mismo Dios quiere que a través del Espíritu se desarrolle en la vida de cada creyente. Gloria a Dios, ¿no? Que se desarrolle en la vida de todas las personas. A mí me encanta saber eso, que esa naturaleza lo produce el Espíritu Santo, esa fidelidad lo produce en el interior, ahí dentro de nosotros. Es algo sobrenatural. Esa fidelidad no es algo natural, no es algo que yo lo puedo construir, es algo que nace del Espíritu en mí. Entonces, con esta clase de fidelidad se puede ser fiel a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Y también con esta clase de fidelidad usted puede ser fiel en su matrimonio, fiel a sus hijos, fiel a sus padres. También puede ser fiel en el trabajo, fiel a su patria. ¿Por qué? Porque esta es la grandeza que todo creyente tiene. Esta es la grandeza de la fidelidad que Dios da a todo creyente. Gloria al Señor. Amén, ¿se entiende eso? Hay que tener ese tipo de fidelidad. Mire, las Sagradas Escrituras dicen con claridad que Dios es fiel y que su palabra es verdadera. De modo que todas las cosas que Dios dice se cumplen. Aun cuando parezcan imposibles, aun cuando parezcan lejanas, cada vez que Dios ha dicho algo, esa palabra se va a cumplir. Si Dios ha dado una promesa, esa promesa se va a cumplir. Si Dios le ha dicho algo, ese algo se va a cumplir. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Dice Isaías en el capítulo 55, en el versículo 11, hablando acerca de eso, dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Sabe lo que está diciendo? Que la palabra que sale de la boca de Dios siempre se va a cumplir. Hola. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Dios, cuando nos dice algo, no nos dice por si acaso,
Dios cuando nos dice algo, no nos dice, bueno, a ver, ojalá que esto suceda. No, cuando Dios nos dice algo es porque Él sabe que eso va a suceder. Gloria a Dios. Y dice acá, no volverá a mí vacía. Cada palabra que salió de Dios volverá con el resultado que Dios ordenó que se cumpla. Gloria a Dios. Entonces, por eso es importante entender esto. Y mire, y por eso que Moisés, este gran hombre de Dios, siempre instaba al pueblo a que entendiera y aceptara la fidelidad de Dios, comprendiera la fidelidad de Dios. Si nosotros entenderíamos la fidelidad de Dios en verdad, no seríamos tan dubitativos o tan inseguros en lo que decimos o hacemos. ¿Sabe por qué? Porque claro, la fidelidad de Dios, si entenderíamos bien lo que es la fidelidad de Dios, andaríamos seguros, andaríamos tranquilos, sabiendo que Dios no depende de su fidelidad, no depende de nuestro comportamiento, depende de Él, quién es Él en su ser. Andaríamos tranquilos, andaríamos seguros. Ahora, pero lamentablemente a veces no entendemos esa verdad y aún siendo creyentes fieles, macizos en el Señor, todavía siguen allí con actitudes, digamos, dubitativas sobre la fidelidad de Dios. Moisés por eso se ocupaba siempre de enseñar al pueblo acerca de la fidelidad. Ahí en Deuteronomio 7:9, Moisés le va a decir al pueblo lo siguiente: reconoce, por tanto, que el Señor tu Dios es Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. ¡Wow! Mire qué tremendo. Dice, Dios es fiel, que cumple su pacto generación tras generación. ¿Eso qué significa? Que nosotros como padres tenemos que enseñar a nuestros hijos a hablarles sobre la fidelidad de Dios, y para que ellos aprendan que Dios es fiel y que siempre estará con ellos. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen eso? Dios es fiel. Por eso, hermano, es importante que los hijos entiendan y comprendan eso, para que no tengan pesadillas, porque hay hijos que tienen pesadillas. Hay chicos que tienen pesadillas, no pueden dormir, tienen insomnio, se les va el sueño. ¿Por qué? Porque no han entendido que Dios es fiel. Mire, cuando los hijos aprendan que Dios es fiel, sabe lo que va a suceder, sabe lo que va a ocurrir. Lo que ellos van a aprender es a orar a Dios: Señor, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Aleluya. Cuando viven confiados en el Señor. Claro, hay que vivir confiados en el Señor. Miren, estos días me fui a un pueblo. La semana pasada, ustedes vieron, no estuve aquí. Me fui a un pueblo llamado Retamas. ¿Cuántos conocen Retamas? ¿Alguien conoce Retamas? Bueno, es un pueblito bien lejano. Salí un martes, llegué un jueves. Ya se puede imaginar lo lejano que es. Entonces salí un martes y llegué un jueves allá. Y bueno, estuvimos allí en ese lugar. Y la primera sorpresa que nosotros encontramos es que en ese pueblo nadie usa mascarilla. Nadie. Y yo dije, Dios santo. Y ahora, bueno, entonces yo como siempre digo, bueno, Señor, si bien es cierto, yo me pongo estas cosas aquí, pero yo no confío en este trapo que cuida mi vida. Yo confío que tú me cuidas, Señor. ¿Cuántos creen eso? Yo soy obediente porque, bueno, es parte del protocolo y todo lo demás. Pero mi seguridad, mi vida no está en las manos del trapo. Mi vida está en las manos de Dios. ¿Cuántos creen eso? ¿Verdad que sí? Eso tenemos que aprender. Y tenemos que aprender. Y claro, entonces, entonces yo pensé, dije, bueno, seguramente en esta sociedad pues nadie obedece y qué sé yo. Y entonces llegamos a la reunión de la iglesia porque fuimos a dar un seminario para las parejas. Y bueno, y llegaron las parejas, llegaron una cantidad de parejas allí y todos venían sin mascarilla.
Y todos llegaron. Así que la iglesia estuvo allí llenecito, nadie sin mascarilla. El pastor me dice, pastor, no se preocupe, aquí en este pueblo la gente no se muere. Yo no sé si es que vio mi cara de preocupación o qué sé yo, pero ¿quién no se muere? Aquí se han muerto solamente 2, nada más. Así que y desde entonces, y eso fue en la primera ola. La segunda ola nadie, pastor, nadie, aquí nadie usa. Y además, y aquí casi todos ya están vacunados, así que tranquilo. Bueno, entonces, lo importante, hermano, que lo que quiero decirles es que Dios es fiel. Si yo voy a cumplir con la palabra del Señor, voy llevando la palabra de Dios a donde me han invitado, voy a llevar la palabra, voy a hacer la palabra de Dios, voy a estar envuelto en las cosas del reino, el Señor siempre irá conmigo. Gloria al Señor. Así que yo creo que Dios es fiel. ¿Cuándo creen que Dios es fiel? Dios es fiel, y aun cuando usted no crea que es fiel, Dios todavía sigue siendo fiel. Amén. Mire, hay muchas profecías del Antiguo Testamento que declaran acerca de la venida del Mesías. ¿Y el Mesías vino o no vino? Claro que vino el Mesías. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se cumple. Dios ha dicho y sucederá. Dios ha hablado y ocurrirá, porque es palabra del Señor. Amén, hermanos. Es muy importante que esta fidelidad lo practique su iglesia. Y por eso que ha puesto al Espíritu Santo en nosotros, para que el Espíritu Santo, porque dice, más el fruto del Espíritu es decir, el Espíritu Santo produce en nosotros. ¿Qué produce? ¿Qué es lo que produce el Espíritu Santo en nosotros? Va a producir esa fe, que es confianza, que es estabilidad, que es seguridad, que es firmeza. Va a producir esa que es necesario para las relaciones. Entonces, eso es lo que Dios quiere, y por lo tanto Dios quiere que nosotros también seamos fieles, que tengamos esa fidelidad. A través de las parábolas, Jesús habló acerca de la fidelidad y también habló acerca de la infidelidad. En la Biblia tenemos parábolas que hablan sobre lo que es la infidelidad y parábolas que hablan sobre la fidelidad. Vamos a tomar una parábola que habla sobre la fidelidad. Y esto es muy importante. En Mateo capítulo 25, en el versículo 14 en adelante, dice lo siguiente: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó, ¿qué dice? ¿Qué le entregó? Sus bienes. Quiero que subraye esa palabra, bienes, ya. Tome en cuenta esa palabra, sus bienes. Luego dice, a uno dio 5 talentos, a otro dio 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Luego se fue lejos, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1, ¿qué sucedió? Fue y cavó en la tierra y escondió, ¿qué? El dinero de su señor. Escondió el dinero de su señor. Es decir, que esos bienes que le había entregado, lo escondió. Ahora, esta parábola nos ilustra una verdad sobre lo que es la fidelidad. Esta parábola es interesante porque nos abre un panorama de entender en verdad lo que es la fidelidad. Mire, aquí dice en este pasaje que Cristo, el Señor del reino, nos encomienda tareas específicas a desarrollar, trabajos que Dios espera que cada uno de nosotros llevemos a cabo. Este trabajo no tiene el mismo nivel de responsabilidad. ¿Por qué? Porque a cada uno, como usted ve en la parábola, le asigna una tarea, dice, de acuerdo a sus capacidades, a sus habilidades, a los dones que ha repartido a cada uno. Porque a todos Dios ha repartido los dones, y a cada uno el Señor, ¿qué?
le da de acuerdo a su capacidad. Gloria a Dios. Entonces le encarga, le da tareas, le da responsabilidades. Y claro, y usted recuerda que hemos hablado acerca de los dones sobrenaturales. Y el apóstol dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. O sea, todos los dones no son igual. Y por lo tanto, la tarea que van a desempeñar, el trabajo que va a desempeñar cada creyente no es lo mismo. Cada uno tiene su propia responsabilidad. Cada uno, gloria al Señor, cada uno tiene su propia responsabilidad. Ahora bien, si cada uno tiene su propia responsabilidad, significa entonces que yo debo saber cuál es mi capacidad que tengo para llevar a cabo la tarea que el Señor me ha encargado, la tarea que el Señor me ha dado. Ahora, es mediante el uso de estos dones que cada creyente debe y puede ejecutar el mandato del Señor. Ahora, además este pasaje nos muestra que el Señor de la parábola confió a cada uno de sus siervos, ¿qué cosa? Sus riquezas. Mire, el siervo de la parábola que recibió riquezas, ¿de quién? De su Señor. Ahora, la pregunta es la siguiente. Mírenme acá. ¿Qué riquezas ha puesto el Señor en nuestras manos? ¿Cuál es la riqueza que Dios nos ha encargado? Una riqueza. ¿Cuál es esa riqueza de la cual nosotros tenemos que hacerla producir, que tiene que traer fruto? ¿Cuál es esa riqueza? Sí, claro, la palabra, esa es verdad. Pero específicamente le voy a decir, específicamente la riqueza que Dios ha puesto en nuestras manos, ¿sabe qué es? El evangelio de la salvación. Hola. ¿Qué ha puesto? La riqueza de la salvación. Pero no solamente la riqueza de la salvación, también ha puesto la riqueza de la vida. Hola. ¿Cuántos aman la vida? ¿Sabe? Dios ha puesto en nuestras manos, porque dice el Señor, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, la riqueza de la vida también ha puesto en nuestras manos, porque eso es la riqueza de Dios. La riqueza de Dios es la salvación. La riqueza de Dios es la vida, pero no una vida temporal, sino una vida eterna. Esas riquezas Dios ha puesto en nuestras manos. Así como en esta parábola, el Señor de aquí le puso en la mano de sus siervos, le puso una riqueza. Ahora Dios ha puesto en nosotros también esa riqueza. Sin embargo, el pasaje nos va mostrando que este Señor no hizo distinción con sus siervos, sino que a todos les dio la oportunidad de mostrar su fidelidad. ¿Y cómo los siervos iban a mostrar su fidelidad? Bueno, asumiendo la responsabilidad, siendo fieles en aquello que su Señor le estaba encomendando. Y entonces lo que vemos aquí en este pasaje, que el Señor a todos les dio esta oportunidad. Ahora, también esta parábola nos enseña que hay siervos que son más diligentes que otros. Algunos han mostrado, ya a su Señor le han mostrado cierto grado de fidelidad, de lealtad, ya le han mostrado. Y por lo tanto, ahora el Señor, mire la parábola, ha determinado irse. Le ha dicho, bueno, me voy a ausentar por un tiempo, pero mis riquezas no pueden parar, tienen que seguir, y por lo tanto les voy a encargar. Tú has mostrado una gran responsabilidad. Le dice al primero, a ti te voy a dar 5 talentos. Y se le dio a él, y porque también eres una persona muy diligente, amorosa, eres una persona muy entregada y que realmente amas lo que haces. A ti te voy a entregar 5 talentos. Y le dio los 5 talentos. Luego llamó a otro y dijo, mira, tú también has mostrado fidelidad, aunque no eres tan hábil como el otro,
aunque no tienes tantas habilidades como el otro, pero tu pasión por las cosas es la misma que el otro. Entonces te voy a dar 2 talentos. Y le entregó 2 talentos. Luego le llamó un tercero y dijo, mira, bueno, tú también has mostrado cierta fidelidad ante mi presencia. En verdad, yo sé que no eres tan talentoso como los demás, pero has mostrado cierta lealtad. Bueno, te voy a confiar 1 talento. Quiero que sepas que yo no hago distinción de personas. A todos les doy la oportunidad. Me encanta eso. Ahora, ¿y por qué les da eso? Porque delante de su Señor, escuche esto, porque delante de su Señor eran excelentes trabajadores, buenos trabajadores. Ahora, este Señor del reino va a probar si estos trabajadores son tan buenos cuando Él no está. Y claro, y así es, hermano. Hay creyentes y hay personas, vamos mejor así decirlo, hay personas que son muy buenos trabajadores en una empresa cuando el jefe está ahí. El jefe está ahí, wow, trabajan allí con creatividad, con decisión, y son muy buenos trabajadores, mientras hay quien los supervise. Y cuando ya no hay, ¿qué pasa? Se relaja. Dice, no está el jefe, no está. El jefe se fue de vaca. Nos relajamos todos. ¿Se acuerdan de esa propaganda que había antes? El jefe se fue de vaca, entonces vamos a, como decían, vamos a tirar la tienda por la ventana, cuando hablaba de las ofertas. No, claro, entonces, y es así, y la verdad es que cuando el jefe está allí, por lo general, las personas trabajan bien, y cuando ya el jefe no está, ya no trabajan tan bien. Pero aquí el Señor dice, bueno, yo voy a confiar en ustedes. Yo sé que ustedes lo van a hacer bien. Así como lo han hecho bien en mi presencia, sé que lo harán bien aun cuando no estoy presente. Aleluya. ¿Cuántos trabajan? ¿Cuántos son confiables delante del Señor? ¿Somos confiables delante de Dios? ¿Somos personas confiables delante del Señor? ¿Qué confiables somos delante de Dios? Seguimos. Luego sigue diciendo este pasaje de Mateo que estamos leyendo. Dice, versículo 19. Después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo, ¿y qué más? Fiel, porque sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Versículo 22, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y aquí entra un peruano, pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, que recoge donde no esparciste, por lo cual tuve ¿qué? Miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Wow. ¿Qué le dijo su Señor? Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo, ¿y qué más? Negligente. Sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Entonces, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Que a mi regreso, al menos el interés le habría yo recibido. Bueno, esta segunda parte de esta parábola, aquí hay unas cositas interesantes que vamos a subrayar. Y luego quiero que allí en su Biblia usted lo subraye. En esta segunda parte vemos
que el señor, el dueño de la viña, regresó después de un tiempo, dice, mucho tiempo, ¿no? Así que les dio tiempo lo suficiente para que pusieran trabajar y produjeran lo que es necesario. Después de mucho tiempo. Y después de mucho tiempo, ¿qué pasó? Regresó el Señor. Ahora, en esta parábola hay algo importante que debemos destacar. Primero, el Señor del reino no le dijo cuánto tenía que ganar. Le dijo, bueno, aquí está, trabájalo y ya está. Le dijo, ¿cuánto tiene que producir? No le dijo, vas a producir el 1%, le dijo, vas a producir el 10%, le dijo, vas a producir el 20%, el 50%, el 80%. ¿Le dijo eso? No. No le dijo eso. Eso es el primer detalle que tenemos que mirar. No les había dicho cuánto. Entonces, ¿por qué tuvo miedo el otro? Es que esa era una excusa, pues. Esa era una excusa. Porque hay algunos peruanos, gracias a Dios que no son todos, hay algunos peruanos que son excelentes dando excusas. Pero mire acá, aquí el Evangelio de Lucas nos ayuda a entender esta parábola en el capítulo 19 de Lucas. Mire lo que dice. ¿Qué dice allí? 19:13. Y les dijo, y llamándoles a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y le dijo, ¿qué le dijo? Negociad entre tanto que vengo. Negociad entre tanto que vengo. Quiere que subraye esa palabrita negociad ahí en su Biblia, subrayelo allí. Solamente la palabrita negociad. ¿En qué consistía el trabajo de los siervos? ¿Cuál era su chamba? ¿Qué es lo que el Señor le había mandado hacer? ¿Cuál era su chamba? Vamos, ¿cuál era? ¿Cómo? ¿Están aquí? Hola, ¿están aquí? Sí. ¿Qué le dijo? ¿Qué es lo que tenía que hacer? Negociar. Su chamba era negociar. El primero negoció, el segundo negoció, el tercero, ¿qué hizo el tercero? Lo escondió, no negoció, lo escondió. Dijo, no voy a hacer cosas que voy a perder. Pero el problema no era eso era una excusa. Le había mandado a negociar. Dijo, negociad entre tanto que vengo. Negocien. Así que ninguno de los siervos tenía la demanda de ganar un personaje establecido por el Señor. Ninguno. Solamente le dijo, negociad. Negociad hasta que vengo. Negocien hasta que regrese. Negocien. Ponga a trabajar este dinero. Se los doy. Vamos, negocien. Bueno, el último siervo pudo haber dicho, bueno, Señor, lo negocié, lo perdí, quebré, subió la bolsa, subió el dólar, ya no me alcanzó y solamente he recuperado un poquito, mira, el 20% he recuperado. Me diste uno, bueno, por lo menos hay 20 aquí, el 20% de lo que me diste. Pero negocié. Pero él no hizo eso. Él lo escondió. Quiere decir que no fue un hombre fiel. El hombre fiel cumple lo que se le dice. El hombre fiel obedece a lo que se le dice. ¿Y qué se le había dicho? Negociar. Pregunta, ¿cuál es el negocio del reino de Dios? A ver, vamos. Quiero que piensen ahí. ¿Cuál es el negocio del reino de Dios? Predicad. Ya. Predicad el evangelio del reino. ¿Cuál es nuestro negocio? Otra vez. ¿Cuál es nuestro negocio? Predicar el evangelio
del reino. Ese es nuestro negocio. ¿Se acuerda usted cuando María y Jesús y José buscaron a Jesús cuando volvían a su casa y pensaron que se había perdido, ¿no? Y volvieron a Jerusalén? Claro, pues así hay gente que creen que Jesús se perdió. ¿Y qué le encontraron haciendo a Jesús? Llorando. ¡Ay, me he perdido! No está mi mamá. ¡Ay, mamita, ¿dónde está? Por favor, busquen a mi mamá. Yo me llamo Jesús. Mi papá se llama José. Por favor, busquen a mi mamá. ¿Así lo encontraron haciendo? No. ¿Por qué? Porque él no estaba perdido. Jesús nunca se pierde. Hola. ¿Qué estaba haciendo? Estaba chambeando. Y María le dice: hijo, ¿por qué nos hiciste esto? Él dice: ¿qué cosa? ¿Qué usted? ¿Por qué me buscan? Y Jesús, mire, el suelto de huesos. ¿Por qué me buscan? ¿No saben acaso que en los negocios de mi Padre tengo que estar? ¿En qué estaba ocupado Jesús? En los negocios de su Padre. Un discípulo de Cristo, hermano, debe estar ocupado en los negocios del Padre eterno. Gloria al Señor. Ahí debemos estar ocupados en los negocios del Padre. Ahora, entonces, si nosotros aprendemos ese principio, aprenderemos, hermano querido, que nosotros tenemos que andar ocupados en el negocio. ¿Cuál es el negocio del reino? Predicar, 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 predicar y predicar. Gloria a Dios. Ahora, pregunta: ¿cuántas almas Dios nos ha mandado a ganar? ¿Cuántas almas? ¿Cuánto nos ha mandado a ganar? No nos ha dicho cuánto tenemos que ganar. ¿Qué nos ha dicho? Marcos 16, 17. No, 16, 15. Ir y predicar ¿qué? El evangelio. ¿A quién? A toda criatura. No nos ha dicho cuánto tenemos que ganar. No nos ha dicho: mira, tú vas a vivir tanto tiempo y a ti te voy a encomendar que ganes 1000 creyentes. No. Nos ha dicho ¿qué? ¿Qué ha puesto en nuestras manos? Su riqueza. ¿Cuál es su riqueza? El evangelio, la vida eterna. Vayan y ¿qué hacen? Negocien con esto. Vamos, negocien con esto. Prediquen este evangelio. Hablen este evangelio. Háblenlo. Y Pablo dice: uno es el que siembra, otro es el que ciega, pero el crecimiento lo da ¿quién? Dios. Dios da el crecimiento. El Señor da el crecimiento. Así que no debemos de preocupar cuánto vamos a ganar. Solo hagamos nuestro negocio. Predicar, predicar, predicar y predicar. Aleluya. ¿Cuándo creen eso? Diga conmigo. Vamos. Usted va a decir, vamos a decir esto: mi negocio es predicar. 1, 2, 3, vamos. Ahí, vamos, una vez más, vamos. Pero ahora lo vamos a ir creyendo. ¿Cuántos creen que su negocio es predicar? ¿Creen? Vamos. Dígalo ahora con fe. 1, 2, 3, vamos. Ahora, ¿por qué el último siervo no hizo el negocio? Porque estaba ocupado en sus propios negocios. Ahora, la pregunta es: ¿tenemos que ocuparnos de nuestros negocios? Claro. Tenemos que ocuparnos de nuestros negocios. ¿Y cuáles son nuestros negocios? No, nuestros negocios personales. ¿Cuáles son nuestros negocios personales? Predicar es el negocio de Dios que nos ha mandado a hacer. Pero ¿cuál es el negocio nuestro? ¿Cuál es nuestro negocio?
Mire, nuestro negocio es nuestra familia. Tenemos que ocuparnos de nuestra familia, de la esposa, las esposas, de los esposos, de los hijos. ¿Qué más es su negocio? Su desarrollo personal. Eso es su negocio. Que termine una carrera, eso es su negocio. Que tenga un negocio, que tenga una empresa, eso es su negocio. Y es más, Dios nos manda, mire, Dios nos ordena que nos preocupemos de nuestro negocio. Nosotros debemos ocuparnos de nuestro negocio. Allí en Primera de Tesalonicenses 4:11 va a decir, mira lo que va a decir allí, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con nuestras manos de manera que es de la forma que hemos mandado. Entonces, ¿debemos estar ocupados en nuestros negocios? Sí, claro, tenemos nosotros que estar ocupados en nuestros negocios. Pero ¿cuál fue el problema aquí de este siervo? El problema de este siervo de la parábola es que, si bien es verdad, él se ocupó de sus negocios, pero puso sus negocios por encima del negocio de Dios. Hola, ¿me está dejando entender? ¿Qué puso? Sus negocios por encima de los negocios de Dios. Y así no debe ser. Y por eso que las personas, escuchen lo que voy a decir, las personas que ponen su negocio o sus negocios por encima de los negocios de Dios, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Usted se va a enredar en esos negocios y ya no va a tener tiempo para los negocios de Dios. Y por eso es que algunos dicen, hoy día no pude hacer mi devocional. ¿Por qué? Porque tuve que salir corriendo a un trabajo, tuve que salir corriendo a una entrevista, tuve que salir corriendo. Ahora, ¿tiene que ir a la entrevista? Claro. ¿Tiene que ir al trabajo? Claro. Pero el negocio de Dios es primero. Entonces, ¿qué hago? Levántese más temprano. Primero es el Señor. Hola. Es eso. Cuando ya nosotros no ponemos el negocio del Señor primero, nos enredamos en nuestro negocio y no nos alcanza el tiempo. Andamos tan ocupados, pero tan ocupados, ya no tenemos tiempo. ¿Eso por qué? Porque estamos envueltos, enredados en nuestros negocios. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ¿sabes qué, Timoteo? Ten cuidado. Le dice allí en 2 Timoteo 2:4, le dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ahora, quiero que entienda algo muy importante. Nadie le está diciendo que usted tiene que descuidarse de sus negocios de esta vida. No le estoy diciendo eso. No le estoy diciendo que usted deje de trabajar para orar. No le estoy diciendo que deje de trabajar o atender a su esposa, a sus hijos. No estoy diciendo que haga eso. Lo que estoy diciendo, antes que haga eso, primero hay que hacer la cosa de Dios. ¿Me estoy dejando entender? Ahora, entonces, por eso es importante que nosotros prioricemos los negocios de Dios. ¿Por qué? Porque los negocios de Dios, escuche, son eternos. Nuestros negocios que hacemos en este mundo son temporales, es para este mundo. Pero los negocios que hacemos para Dios son negocios eternos. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Quiero ir terminando. Quiero terminar con esto. Escuche. Ahora, ¿por qué Dios busca que nosotros seamos fieles en sus negocios? A mí me encanta este pasaje que le voy a mencionar. ¿Sabe por qué? Porque Él en este tiempo, el Señor en este tiempo, nos está capacitando, nos está entrenando, porque Él necesita gente fiel, gente constante, hombres y mujeres estables, firmes, que sean capaces de gobernar junto a Él.
¿Cuántos están preparados para gobernar junto a Cristo? ¿Se siente usted preparado para gobernar junto a Cristo? Dice el Señor, Dios nos está preparando, escuche esto, Dios nos está preparando para gobernar. Cristo va a regresar otra vez a este mundo, va a establecer su reino milenial en este mundo por 1000 años, va a gobernar aquí y Él necesita hombres y mujeres para que gobiernen junto a Él. Creo que usted no me estoy dejando entender. O no le emociona mucho gobernar al lado de Cristo. Mire, los gobernantes de este país, cuando entran a gobernar, ¿qué hacen? ¿Qué es lo primero que hacen cuando salen elegidos presidentes? ¿Qué es lo primero que se hace? Se elige un gabinete, se eligen ministros. Muy bien, ¿y qué hace el ministro? Bueno, elige sus viceministros, ¿verdad? Y también sus directores. ¿Y qué hacen los directores? Eligen otro personal. Y así hay una escalera de liderazgo. Ahora Dios nos está preparando. Y me encanta, a mí me encanta eso, saber que Dios nos está preparando. ¿Para qué? Para gobernar junto con Él. Bueno, yo no sé si a usted le encanta eso, pero yo sí estoy feliz de saber que un día, aunque no llegue a ser presidente del Perú, aunque no llegue a ser alcalde de Lima, pero un día voy a gobernar con Cristo Jesús. Usted me dice, pastor, ¿de dónde sacó esa idea? De la palabra. Mira, Lucas 19:17, vamos ahí, vamos a la palabra. Lucas 19:17. Ahí está. Mira lo que dice. Ahí sigue la parábola en Lucas 17. Está bien, buen siervo y fiel, por cuanto en lo poco has sido fiel. ¿Qué le dice? Tendrás autoridad ¿sobre cuántas ciudades? Sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha ganado 5 minas. También a este dijo, tú también sé sobre cuántas ciudades. ¿Cuántas? Sobre 5 ciudades. Wow, mire, el trabajo, el negocio que hacemos para Dios trae un resultado. ¿Qué resultado? Usted se va a convertir en alguien de confianza de Dios que va a gobernar junto con Cristo Jesús. Algunos van a ser gobernantes de 10 ciudades. ¿Usted se imagina de 10 ciudades a la misma vez? ¡Wow! Bueno, algunos de 5. Pregunta, ¿y cuántas ciudades gobernó? ¿Cuántas ciudades gobernó a ese que le dieron un talento? ¿Cuántas? Ninguna. ¿Por qué? Escuche, porque Dios a los infieles no les puede confiar nada. Han demostrado que son infieles. Han demostrado que son infieles. Y por lo tanto, ¿por qué? Porque no han hecho el negocio de Dios. ¿Por qué? Dice, pero si la gente no se convierte, mire lo que dice el Señor en su palabra. Dice así, que el Señor dice, y la iglesia predicaba, mire lo que dice Hechos, y la iglesia predicaba, y el Señor añadía a los que habían de ser salvos. ¿Cuál es nuestro trabajo? ¿Cuál es nuestro trabajo? Predicar. ¿Y cuál es el trabajo de Dios? Añadir. A esa gente que ha escuchado la palabra, lo va a traer. No todos vendrán, pero cuanto más gente usted predique, cuanto más gente se van a convertir a Cristo. ¡Aleluya! Dios no nos ha dicho tanto, solamente haz tu chamba, haz el negocio del reino y el resto lo hace el Señor. ¡Gloria a Dios! Quiero gente preparada, dice el Señor. Gente que está capacitada
para que gobierne junto conmigo. Gloria a Dios. Vamos a trabajar persistentemente en el reino del Señor. Póngase de pie, por favor. Muy bien, ahora hermanos queridos, hemos hecho la buena palabra del Señor y vamos a ponerla en práctica, dando los diezmos y las ofrendas. Ofrendemos con amor y ofrendemos con fidelidad al Señor. Gracias te damos, Dios. Gracias por estos diezmos y ofrendas, amado Señor, que acabamos de entregar. Lo hacemos con amor a tu nombre, demostrándote nuestra fidelidad. Te amamos, Señor. Te bendecimos, Señor. Y tú bendices, Señor, a tu pueblo, a este pueblo que te ama, Señor. Derrama y multiplica tus bendiciones sobre esta congregación, Señor. Cada día de sus vidas, Señor. Sé tú en ellos, sé tú en nosotros. Nosotros contigo y tú con nosotros, Señor, en una íntima comunión. Fructifica, Señor, en nuestros negocios, en nuestras actividades de cada día, dando prioridad a tus negocios, Señor, conforme hemos escuchado hoy día en tu buena palabra. Queremos estar ocupados en tus negocios y en los nuestros, Señor. Y queremos ver fruto de nuestro trabajo, Señor. Amado Dios, prospéranos, prospera a tu pueblo, Señor. Prospera, Señor, su trabajo. Bendice la obra de sus manos. Cada día, Señor, que tus manos sean dirigentes, Señor, para producir riqueza conforme a tu palabra. Que no haya pobres en tu pueblo, porque todos trabajamos, Señor. Todos nos esforzamos, Señor. Y tú, Señor, nos bendices porque tú eres fiel a tu palabra. Tú eres bueno para siempre, es tu misericordia. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Tenemos un lema conocido ya. A ver, nos ponemos de pie y vamos a proclamar el lema que tenemos. ¿Cuál es el problema? Quinquenio del clamor por la multiplicación de la CFM y la expansión misionera. Manos a la obra hasta acabar toda la obra. Manos a los negocios del Señor. Que la gracia de Dios sea abundante para con todos ustedes. Dios le bendiga. Desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve.
soy